Bendiga, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y quiero invitarlos, hermanos, para que esta noche meditemos en la palabra del Señor. Les invito a que si usted tiene ahí su Biblia, la abra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dios bendiga su palabra. Hermanos, quisiera que esta noche meditáramos en este pasaje de la palabra del Señor. Como bien saben, este culto, esta reunión nos quiere hacer la invitación a que nosotros demos de las bendiciones que el Señor nos ha dado a nosotros. Y en este pasaje, al estar estudiándolo, nosotros vamos a ver cómo María, la hermana de Lázaro, ella ofreció un perfume de gran precio para adorar al Señor. Pues bien, ¿cuál es el contexto de esta historia, hermanos? Si ustedes se recuerdan, María era hermana de Lázaro y de Marta. Y dice la palabra del Señor en este pasaje que había un hombre que se llamaba Simón y que él había sido leproso. Y nos dice la Biblia que este hombre hizo una cena, y en esa cena él invitó a estas personas, a Marta, a María y a Lázaro. Y estando ellos ahí, también invitó a Jesús y a sus discípulos y a muchas otras personas. Y dice la Biblia que cuando estaban en ese lugar, María hizo algo que para muchos de los que estaban ahí fue algo escandaloso, algo que llamó la atención de todos. Dice que María se acercó a Jesús y se acercó a sus pies, se postró ante los pies de Jesús y ella derramó un perfume de gran precio. Ahorita se nos hablaba acerca del alabastro, y en los otros evangelios nos dice que estos perfumes de gran precio se guardaban en estos recipientes, que eran unos recipientes de alabastro. El alabastro era una piedra muy parecida al mármol, y la peculiaridad que tenía estos recipientes era que podían conservar el ungüento, el aceite o el perfume o lo que ellos pusieran en esa vasija, lo conservaba puro. Entonces dice que María traía ese perfume en esa vasija de alabastro, y ella se acerca a los pies de Jesús y los vierte sobre sus pies. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, la escena cuando las personas vieron esa actitud que María tuvo? Y dice que ella empezó a enjugar los pies de Jesús con ese perfume caro, y que entonces ella no traía una toalla para secar los pies de Jesús, pero esa no fue una limitante para ella. Usted imagina esta escena. Ella podía haber secado los pies de Jesús quizás con su falda, con su túnica, pero no fue así. Ella utilizó sus cabellos para secar los pies de Jesús. Y esta nos muestra una vez más una actitud de adoración, donde para ella no hubo límites. Ella se dio a sí misma para adorar a Jesús. Pero ¿saben algo que es extraño en esto, hermanos? Es que en esa época una mujer no solía estar con su cabello descubierto. Una mujer solamente podría
descubrir su cabello, su cabeza, delante de su esposo. Cuando una mujer hacía esto de andar sin su velo, cubriendo su cabello, era mal visto para los demás. Sin embargo, María, ella se da en totalidad a Jesús y utiliza sus propios cabellos, yendo contra toda la corriente que había en ese momento, y aun cuando fuera mal visto, a ella no le importó. Ella lo que deseaba era adorar a Jesús, y esta era una muestra de su rendición a Él, que para ella no había algo que pudiera guardarse, que se daba a ella misma y lo que poseía. Pero algo que debemos pensar nosotros es, ¿por qué María demostraba esta adoración a Jesús? ¿Qué había acontecido en la vida de María para que ella estuviera dispuesta a darse a sí misma? Vamos a recordar que un capítulo antes, hermanos, un tiempo anterior, Lázaro había muerto. Y si usted se recuerda esa escena, cuando Jesús va y se encuentra con Marta y con María y les dice, llévenme ahí a la tumba donde está Lázaro. Y hacía 4 días que Lázaro ya había muerto. Y entonces vemos la escena donde Jesús resucita a Lázaro. Ese era el milagro poderoso que María había visto. Ese era el milagro que Jesús había hecho en la vida de María y en la vida de su propia familia. Recordemos que en ese tiempo la figura masculina era muy importante en la vida de una familia, y sobre todo para la mujer, porque cuando faltaba un hombre en la familia, la mujer quedaba desprotegida. Entonces nosotros vemos que esta actitud de adoración de María es el reflejo de su gratitud y de su devoción a Jesús. Dice ahí la palabra que ella traía consigo un perfume de nardo, un perfume muy costoso. Y dice, los comentarios bíblicos nos dicen que ese perfume se usaba para consagrar a los reyes y a los sacerdotes. Entonces esto tiene un simbolismo, hermanas. María estaba ungiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ella reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, dice también más adelante la Escritura que uno de los discípulos de Jesús, Judas, se escandaliza cuando ve esta escena y dice, ¿por qué hacen este desperdicio? Este perfume es tan costoso que se pudo haber vendido por 300 denarios y dar ese dinero para ayudar a los pobres, a los menesterosos, a los necesitados. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? ¿Cuánto eran 300 denarios? 300 denarios era el equivalente a un año de trabajo, un año de sueldo para un obrero, para un jornalero en ese tiempo. Así que imagínese usted el precio tan caro que tenía este perfume. Y lo más absurdo era por qué se lo vertía en los pies de Jesús. Para ellos era algo escandaloso y un desperdicio. Mas sin embargo, Jesús les dice, déjenla tranquila, porque ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. ¿Se da cuenta, hermanos? María estaba haciendo algo que quizás ella no sabía lo que venía después, y sin saberlo, ella estaba ungiendo el cuerpo de Cristo para el día de su muerte, porque más adelante, en capítulos más adelante, vemos cómo Jesús después es entregado, es azotado y es crucificado por cada uno de nosotros por nuestros pecados. Así que bien, hermanos, dice aquí también el pasaje que la gente se escandalizó, pero fíjese algo muy extraño. No se escandalizó, número 1, ni por la actitud de María que fue y se hincó a los pies de Jesús, ni porque tocó sus pies, ni porque quizás hasta lo besó en sus pies. No se escandalizó por eso. Tampoco se escandalizaron cuando la vieron que venía con su cabello descubierto, algo que no era común en ese tiempo. Dice que ellos se escandalizaron por ese perfume costoso. ¿Se da cuenta?
que no les importó todo lo otro, todo lo que iba conforme a la tradición de ellos como pueblo. Ellos se escandalizaron por ese perfume derramado, por ese dinero que se había quizás para ellos echado a perder. Era algo que ellos no podían entender. Sin embargo, vemos a María adorando a Jesús con su corazón, agradecida por todo lo que él había hecho en su vida. Y no le importó dar sus recursos, dar ese perfume que no sabemos cuánto tiempo o qué es lo que ella tendría que haber hecho o trabajado para conseguir ese perfume. La Biblia no nos dice que María y su familia fueran una familia rica, tampoco dice que fueran muy, muy pobres. Los comentaristas dicen que probablemente ella y su familia eran gente de recursos ordinarios como cualquiera de nosotros. Seguramente le costó hacerse de ese perfume, pero cuando ella vio la oportunidad, fíjense bien, la oportunidad de adorar y rendirse a Jesús, ella no la desaprovechó, lo hizo y rindió su corazón y rindió todo lo que ella tenía para demostrarle de alguna manera su gratitud a Jesús. Hermanos, así debemos ser nosotros, rendirnos siempre a los pies de Jesús. ¿Cómo no habríamos de hacerlo después de lo que Él ha hecho en nuestra vida? Recordemos de dónde Jesús nos sacó a cada uno de nosotros. Y María no encontraba la manera ni las cosas suficientes para demostrar ese amor y esa gratitud que ella sentía hacia Jesús después de los milagros que Él había hecho por ella y su familia. Así que lo único que tenía era darse a sí misma y ese perfume que quizás ella tenía ahí guardado. Y ella tomó la decisión, vio la oportunidad, dijo, aquí está Jesús, no sé cuándo yo lo vuelva a ver, pero hoy es el momento, hoy es mi oportunidad de yo demostrarle mi agradecimiento, mi amor y mi rendición a Él. Y todo lo que tengo, yo se lo doy. Cuando ella se hinca a los pies de Jesús, le demuestra su sumisión a Él, su adoración. Cuando ella usa sus cabellos para secar sus pies, ella está demostrando, aquí estoy, me doy a mí misma, todo lo que soy me entrego a ti. Y cuando ella da ese perfume, ella le dice, y lo que tú me has dado, también te lo doy. Hermanos, ¿de qué podríamos nosotros gloriarnos? ¿Qué tenemos que no nos haya dado Jesús a nosotros? Él nos dio la vida. Nos da esta ropa, el calzado que tenemos, nos da el empleo, nos da el sustento diario. Así que lo que le damos a Jesús no es otra cosa más que lo que Él mismo nos ha dado. Y vemos allá a María entregándose a ella misma y entregando ese perfume a los pies de Jesús. El Espíritu Santo movió a María a adorar a Jesús de una manera que fue escandalosa para algunos. Los demás no podían entender por qué ella estaba haciendo eso, pero Jesús vio su corazón y dice que Jesús les dijo, déjenla tranquila, déjenla, ella me está adorando, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Pero sabe una cosa, hermanos, yo creo que Jesús vio el corazón de María. Quizás Él no vio tanto ese perfume costoso, cuánto costaba, cuán bonito olía el perfume, porque dice que cuando lo derramó toda la casa y todos los que estaban ahí pudieron percibir ese aroma de ese perfume. ¿Sabe lo que vio Jesús? No fue el precio del perfume, Él vio el corazón de María y Él vio que se estaba rindiendo en totalidad a Él. Hermanos, hoy en día existe la necesidad de que nosotros como pueblo de Dios también estemos dispuestos a dar nuestro mejor perfume a los pies de Cristo. Y a lo mejor usted me va a decir, bueno, ¿y yo qué puedo dar? ¿Yo cómo puedo honrar a Jesús? ¿Cómo puedo adorarlo? La respuesta, hermanas, está en la palabra del Señor. Nosotros podemos adorar a Jesús con nuestra vida diaria de adoración a Él. Cuando cantamos alabanzas, cuando exaltamos su nombre y proclamamos las grandezas que Él ha hecho en nuestra vida.
Cuando salimos y compartimos la palabra del Señor a aquellos que no le conocen. Cuando compartimos el pan y el alimento con aquellos que tienen hambre. Cuando damos una palabra de aliento a aquellos que no tienen esperanza. Ahí es cuando nosotros honramos el nombre de Jesús también a través de nuestra vida de adoración, pero también es necesario hacerlo a través de nuestras acciones. ¿Cuántas veces se nos ha invitado en nuestra iglesia a compartir de la canasta de compasión? Esa es una oportunidad, hermanos. Así como María vio la oportunidad de adorar a Jesús en ese momento, así también nosotros, cuando haya la oportunidad de venir y servir aquí en el templo, limpiándolo, arreglándolo, aprovechemos esa oportunidad, porque a Dios también le agrada ver su casa limpia. Cuando se nos invite a salir a un hospital o a compartir el alimento a algún lugar, hagámoslo, hermanos, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo y esa es nuestra labor. Sí es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno decir cuánto amamos a Jesús, pero también es bueno demostrarlo. Y María así lo hizo, lo dijo, lo sintió, pero también lo demostró. Quiero compartirles, hermanos, de manera breve una historia misionera. En este pasaje de esta historia misionera nos habla de que hay una iglesia en Asia, un país donde hay mucha idolatría, donde hay mucha violencia, pero también mucha necesidad de Cristo. Y ahí en ese lugar de Asia hay una iglesia del Nazareno. Sin embargo, esa iglesia se encuentra situada en un lugar donde hay mucha violencia, donde hay guerrillas que se levantan tratando de invadir ciudades. Pero dice esta historia que ahí, en esa iglesia del Nazareno, cuando ellos empezaron a ver que detrás de la colina donde ellos se ubicaban, había una guerrilla que estaba preparándose para venir e invadir esa ciudad donde ellos estaban. Dice que el pastor y muchos miembros de esa congregación empezaron a vender sus cosas y empezaron a empacar lo que tenían, de tal manera que ellos buscaban un lugar seguro donde ellos pudieran refugiarse. Y dice que un día llegó ahí el líder de área y habló con el pastor y le dijo: ¿quién se quedará entonces a cargo de este lugar? Y el pastor le dijo: bueno, hay un hombre que aún como que no se decide si se va o se queda. Y le dijo: hable con él. Entonces el líder de área fue lo que hizo. Buscó a este hombre y le dijo: yo sé que tú también tienes temor, pero quiero que me digas una cosa. ¿Tú te vas a ir de aquí por miedo o porque Dios así te lo ha indicado? Y él le dijo: realmente no sé, no estoy seguro, pero quiero orar y que Dios me diga qué es lo que debo de hacer. Y este hombre empezó a orar. Y dice que un día, cuando él estaba orando, él tuvo un sueño. Y en ese sueño, él se encontraba en un río. Y del otro lado del río había un pastor que estaba cuidando ovejas. Un pastor vestido de blanco, cuidando ovejas. Y entonces el pastor le habló y le dijo: ven. Cuando él se acercó, le dice el pastor: apacienta mis ovejas. Y una segunda vez le dijo: apacienta mis ovejas. Y una tercera vez: apacienta mis ovejas. Y en ese momento él se da cuenta que esa era la respuesta que él estaba esperando. Ahí se dio cuenta que Dios le estaba confirmando que él debía quedarse en ese lugar. Aun cuando los demás se iban a ir a un lugar seguro, Dios le estaba pidiendo que se quedara en ese lugar. Y así lo hizo. Este hombre se quedó ahí, en esa iglesia que corría peligro. Pero ¿sabe usted una cosa, hermano? Que no solo quedó él, quedaron unos cuantos, muy poquitos en ese lugar, en ese templo. Pero dice la Biblia que ellos empezaron a orar y a interceder, porque obviamente tenían temor, sabían que del otro lado había una guerrilla que posiblemente vendría a atacarlos y a tomar sus hogares, quizás hasta matarlos, corrían peligro de muerte. Y ellos empezaron a orar fervientemente, día y noche oraron: Señor, guárdanos, Señor, líbranos. Y Señor, alcanza a este pueblo que necesita de ti.
Y dice que ellos se quedaron ahí, como una luz encendida en medio de ese lugar. De tal manera, hermanos, que Dios sobró. Dios sobró porque hizo que de alguna manera esa guerrilla se disipara y nunca llegaron a atacar esa ciudad, ese pueblo. Y dice que al contrario, ellos salían y predicaban y le daban esperanza a la gente de ese pueblo que vivía atemorizada. De tal manera que empezó a crecer tanto esa iglesia que el lugar donde estaban ya no era suficiente. Y ellos dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? Somos tantos, Dios nos ha bendecido tanto. ¿Cómo vamos a ampliar este lugar? ¿Y sabe cómo lo hicieron, hermanos? Con sus promesas de amor, con sus promesas de fe, con sus ofrendas. Las suyas y las mías, hermanos. Porque esto no fue hace mucho. Fue en este año 2015, entre el 2015 y el 2020 que esto sucedió. Así que si usted ha sido parte de las promesas de amor, de las promesas de fe, de los diezmos y ofrendas que usted trae a nuestra iglesia, usted fue parte de esta historia para que se hiciera realidad, hermanos. Yo le invito, hermanos, para que usted traiga su mejor perfume a los pies de Cristo. Estemos dispuestos a darnos a nosotros mismos, pero también dar de las bendiciones que el Señor nos ha dado. No se quede y no pierda esa oportunidad. María vio la oportunidad y la aprovechó. Esta es la oportunidad suya y mía, hermanos, de compartir lo que el Señor le ha dado. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si usted dice, bueno, es que yo no tengo nada más que dar, hermano, dese a sí mismo, ore. Es importante hincarnos y orar y interceder por aquellos que están allá pasándola mal. Usted sabe que nuestras oraciones son las que los fortalecen y son los que derriban tinieblas y derriban obstáculos y los ayudan a permanecer fieles y que se sigan levantando misioneros y gente dispuesta a ir a esos lugares, a compartirle a la gente del amor de Cristo y que aún hay esperanza. Y estos tiempos de crisis, estos tiempos de pandemia son los tiempos más fértiles para que usted y yo le compartamos a la gente del amor de Cristo. Hermanos, traigamos nuestro mejor perfume a los pies de Cristo y no desaprovechemos las oportunidades que tenemos para compartir del amor y compartir también el pan y el agua con aquellos que lo necesitan. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque siempre aprendemos algo nuevo de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras el tipo de entrega y adoración que tú esperas de nosotros, Padre. Y hoy estamos aquí rogándote, Señor, que tú nos tomes en tus manos y que nos permitas ser instrumentos útiles, Señor, en tu obra. Reconocemos, Señor, nuestras limitaciones, pero sabemos que tú nos sostienes, Señor, que tú nos levantas. Padre, rogamos por aquellas iglesias que están en lugares difíciles, Señor, donde tu palabra, Señor, es difícil de compartirla abiertamente. Señor, fortalece a esos pastores, fortalece esas iglesias, esos misioneros, Señor, que necesitan de nuestro apoyo en oración, Señor. Provee tú los recursos necesarios para que sigan levantándose iglesias, hospitales, escuelas, lugares donde podamos ser un eslabón que comparta tu palabra y les muestre a la gente que aún hay esperanza, Señor, y que tú eres la respuesta para sus vidas, Padre. Señor, estamos en tus manos y traemos ante ti lo mejor de nosotros, Señor. Que suba nuestra adoración a ti como un olor grato, un perfume que llegue hasta tu presencia, Padre. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí y por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, y todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido